Bueno, hola, ¿cómo andan? Hola, ¿Cómo va? Lauriana, sos la única que prendiste la cámara, así que hablemos nosotros nomás. ¿cómo estás, Guille? Tanto tiempo. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué estás cursando? ¿Estás cursando taller también? No, taller lo hice el año pasado con Marito Ah, y con sí, José. tercero. Y claro, y nada, sigo con las benditas estructuras. Mm, sí, son todos Así iguales. que ¿Qué tema ese? ¿Qué sí. tenés que sacarte? ¿Estructuras qué? ¿Dos o uno? No, estructuras uno todavía. Estructuras uno. Sí, sí, no puedo hacer mucho, la verdad. Así que nada. Claro, claro. ¿Qué Ahí tema? ahora le puedo dedicar más a pleno porque estoy re tranqui, pero bueno, otros cuatrimestres Claro. es Che, ¿y imposible. cómo hacen? ¿Se han ido a preparar para rendir estructuras y eso? ¿Se van a preparar o con alguien o estudian entre ustedes en general? ¿Qué hacen? No, yo hasta ahora estuve estudiando por mi cuenta y con compañeros. Claro. He ido a alguna que otra consulta de particular, pero Ujú. no mucho. Pero bueno, obviamente si lo necesito lo voy a hacer. Es como que ya lo último usas todos Claro. los recursos. Che, y sin estructuras uno, claro, no podés seguir anotándote en materias. No puedes hacer nada de cuarto, estructuras uno, y si no tenés estructuras 2 quinto, y así Claro, sucesivamente. está Pero bien. bueno, también, uy, ahí está. También estás al final, y Claro. no es algo Ya que puedes hacer. llega un punto que dan ganas de sacársela encima como sea. No, yo sueño, yo la sueño la materia. Sí, sí, sí. Conozco algunos que están en quinto ya y, bueno, compañeros tuyos incluso que sacaron la uno y están ahora luchando con la 2 y, bueno, es todo un tema. ¿Qué va a Claro, hacer? Bueno, sí, sin fin. Constanza, Agustín, ¿cómo andan? Melissa, ¿están cursando taller? Porque ahí vi que en otro grupo había algunos que no estaban cursando taller. Sé de algunos Eh, que prometieron no cursar taller hasta que no venga lo presencial, se están sacando materia. No, yo Sí. taller sí, en el MET, a la noche. Está bien, está bien. ¿Vos, Agus, estás cursando taller? Sí, yo también estoy haciendo taller a la noche este año. Está bien, buenísimo, buenísimo. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿pudieron leer un poquito del amigo Rem? Che, o sea que se me tildó la compu, se me reinició Sí. y perdí el rol de anfitrión. Bueno, Así ¿y que lo cómo? tiene, lo tiene Martina Márcico. Ahí está Martí. No sé si estará, pero la veo acá. Ah. Fíjate si me podés asignar como anfitrión. Sí. En Mirá. participantes, Ah, participante. tildame a mí y fíjate, te dice hacer coadministrador o administrador, algo así. Eso, ahí está. Mira ahí, listo. Bueno. Martí, ¿cómo anda Joya. tu viejo? Allá por Gracias. el sur. ¿Bien? Bueno, con el papá de Martina fuimos toda la secundaria juntos. Ah, Están, mirá, están en Trelew. mirá vos. Mirá. Hola, Rulo, querido. Él es el Rulo, pero ahora es pelado. Pero antes era el Rulo. ¿Viste? Hay una propaganda de Coca-Cola, no sé qué, que dice, hola, Rulo. Se encuentran como 20 años después, ¿viste? Y el Rulo no era mal Rulo, el flaco era gordo, el gordo era flaco. Sí, bueno. ¿Viste? Bueno, querido, claro, cuando era basquetbolista. Bueno, querido, un abrazo grande. Dale. Bueno, che, ¿pudieron leer un poco del amigo Culjas? Nos lleva al pasado, ¿no? A la ciudad romana ya. Lo imprimieron.
A esta altura, ¿escucharon alguna vez hablar de Koolhaas? ¿Analizaron una obra de Koolhaas? ¿Leyeron algo sobre Koolhaas? Sí, Pues Koolhaas, no, perdón, que por ahí fueron más obras puntuales, no algo así tan como a escala urbana. ujú, Eh, la única obra que conozco de él, o sea, muchas citas o información de él, pero la obra que conozco es la Biblioteca Nacional de Qatar, que bueno, es un ujú, edificio morfológicamente muy llamativo, ujú. pero no, ya te digo, no de planificación urbana. Bien. Y alguna casa también hemos visto de Koolhaas, no sé si en Morfo 1, creo que habíamos visto la casa esta, ¿cómo es? Ah, no me Y sale ahora. vimos la de Dalaba y la de La, Burdeos. la Villa de Alaba y la de Burdeos. La Villa de Alaba que tenía como unos palos que sostenían el ingreso, que uno entraba ahí, que tiene una pileta arriba, y la de Burdeos que era como una caja de hormigón que contenía adentro este, bueno, toda la Todo un sistema situación. estructural estaba colgada de una parte y tiene todo un tema Claro. también, un recorrido espacial, un ascensor que... Creo que Porque, esa la bueno, ¿y vimos quién más? ¿Quién dos o más sabe tres algo de años. Koolhaas? A ver, pues a veces está bueno también, cuando hablamos sobre alguien, tratar de saber un poco quién es, qué hace. Porque por lo general no lo traemos así de la nada. Yo tenía un profesor que decía como que Koolhaas era de los no convencionales. Que en realidad, para mí, o sea, yo creo que además de lo disruptivo que es alguna de sus obras, disruptivo entre comillas, porque donde las empezás a analizar, el tipo es súper moderno. O sea, para mí es uno de los que de alguna manera mejor hace crítica de la modernidad y mejor la asume y va hacia adelante, porque el resto por ahí se queda en una cuestión estética o morfológica de la modernidad, y me parece que Koolhaas lo que intentó hacer siempre fue repensar primero sobre el fenómeno de la ciudad. Koolhaas en los 70 escribe un libro muy importante que se llama Delirious New York, que hace un poco un estudio sobre la ciudad moderna, sobre el fenómeno de la ciudad moderna, el fenómeno del apilamiento, la altura, y a partir de ahí hace todo además de su producción arquitectónica, hace una producción teórica muy interesante. Hay muchos textos de él que son, para mí, fundamentales. Este libro no es por ahí el más emblemático. Hay otro libro que tenemos subido ahí que se llama Acerca de la ciudad, que hace un compilado de varios textos que son bastante fundamentales para entender el pensamiento de la ciudad moderna. Sobre todo es un personaje que entiende el fenómeno de la globalización, o por lo menos cómo la globalización de alguna manera estaba instalándose en los 90 y qué significaba eso en la producción de la ciudad. El tema de las escalas, entender la ciudad de las escalas, de la gran escala, el problema de la metrópolis, el problema de las infraestructuras en la ciudad, asumirlas como tal y que no es que hay que trabajar con ellas, son parte de la ciudad. Y sobre todo, es un personaje que de alguna manera ensaya una aproximación a la arquitectura donde para él es fundamental entender el programa. Y el programa es lo que le va a dar sentido a su propuesta espacial. Entonces es bastante riguroso en el estudio del programa, y hasta incluso él, bueno, son a veces conocidos los gráficos con los cuales él interpreta la ciudad y los programas y cómo hace lucubraciones, cómo esos programas pueden vincularse entre sí, y hace toda una alegoría sobre cómo los flujos entre los programas y cómo eso de alguna manera determina la calidad espacial del edificio o determina los requerimientos espaciales del edificio. Entonces habla de una arquitectura donde crea o trabaja mucho sobre los espacios específicos de la arquitectura, o sea que tiene un programa determinado, y los espacios inespecíficos, que son justamente donde encuentra ahí
un poco ese plus que genera las obras de él, que son esos espacios medio indeterminados, que son los espacios de transición entre un programa y otro, o esos... hay muchos textos que hablan sobre la hibridación, ¿no? Que es justamente de cuestiones tipológicas, que por ahí la arquitectura moderna había ensayado con mayor rigurosidad, casi como una maduración de sistemas clásicos. Él entiende que la contemporaneidad requiere de ciertos procesos híbridos, donde la forma, por ejemplo, no sigue la función. Entonces, hasta incluso ahí en ese libro que pusimos cerca de la ciudad, hay otro libro muy interesante que se llama Bigness, o el problema de la talla, ¿no? Donde hace un poco un renunciamiento a muchas cuestiones del lenguaje de la arquitectura en pos de entender la complejidad del programa y las escalas. Entonces, en ese sentido, este texto que pusimos, de alguna manera, él trata como de identificar algunas cuestiones que él entiende que es como de alguna manera podría construirse una ciudad. De hecho tiene una visión sobre la ciudad romana bastante moderna, ¿no? Porque habla de partes, de flujos. O sea, yo no creo que los romanos hayan, en su proceso de construcción de las ciudades, hayan tenido conciencia de lo que él habla hoy. Entonces le impone a ese estudio de la ciudad romana una postura muy, muy actual, digamos, ¿no? A ver, porque lo que tienen los romanos, que ellos instalan, así como la globalización de alguna manera genera modelos que son repetidos en el mundo, hay una cultura occidental que de alguna manera establece como modelo que se van repitiendo, y uno puede reconocer determinadas tipologías en todo el mundo. Los romanos hicieron lo mismo. En ese proceso de conquista definen algunas arquitecturas, algunos tipos, algunas formas de abordar el territorio, con unas reglas predeterminadas, y con esa lógica desarrollan una ciudad que pueda ser... En cada lugar que llegaban podían construir una ciudad con determinadas características que las hacían, primero, imagen de su imperio, y permitían, en un imperio que crecía a tan escala, generar sistemas, ¿no? Sistemas de relaciones entre las ciudades, generar sistemas de producción de la ciudad, sistemas donde funcionan, cómo funcionaban las ciudades. Roma llegó a tener 2 millones de habitantes, tenía veda de tráfico, sistemas fueron uno de los primeros que incorporaron las infraestructuras al diseño de la ciudad, el tema de los acueductos y de proveer a la ciudad una red de agua potable. O sea, fueron los primeros momentos de la historia donde se genera eso. Entonces, ¿por qué no tomó la ciudad griega? ¿Por qué no tomó una ciudad bizantina o una ciudad de Renacimiento y por una romana? Bueno, capaz que por ahí lo podemos charlar un poco ahora. Claro. Pero, ¿qué les pareció el texto? Sobre todo comparándolo con lo de Lynch. ¿Hablan de lo mismo? Chan. Bueno, no, la idea ¿Lo leyeron? Espera, ¿lo leyeron? No tengan miedo. Capaz que uno dice, che, me llama la atención la palabra, qué sé yo, superposición, que el tipo la nombra. Sí. Me llama la atención la o no lo entendí. A ver, si alguien dijo, lo leyó y dice, no lo entiendo. ¿Por qué? Estamos para tratar justamente de entenderlo. Claro. Sí, la diferencia de Lynch es que es más textual en algunas cosas, es más fácil. Son 5 o 6 cosas que uno las puede definir, pero acá es como que el tipo habla de partes, habla de flujos, de combinaciones, de superposición, mete las condiciones topográficas con las condiciones sociales, con las culturales. Es como que tiene una manera más compleja de abordar el tema, ¿no? En el cual uno debería no tanto fijarse en el hito, capaz que, sino que en todo lo que ha llevado a que ese lugar sea de determinada manera, ¿no? Pero bueno, hay como en la primera página, o en la segunda, hay como cuatro cosas que él dice que hay que entender arranquemos por ahí, quien pueda haber resumido algo. ¿Qué es lo que dice en esa primera página? Dice, hay 4 elementos principales que se detallan en los párrafos siguientes, que se necesitan comprender para construir, fíjense, dice, para construir, hacer proliferar y conectar una ciudad.
¿Cuáles serían esas 4? Desglosemos un poquito, quien haya hecho algún resumen, a ver qué podemos decir de eso. Arranca como definiendo las ciudades como con partes estandarizadas, eso lo remarqué, como que todas las ciudades, o sea, al estándar se refería a que es como que componían todas las ciudades por las mismas partes. Bien. Como que vos lo podías visualizar en diferentes ciudades, los mismos objetos. Bien. O sea que a todas las ciudades las podríamos empezar a entender de una misma manera. Eso es Claro. lo que hace él, ¿no? Decir, bueno, es un sistema de una forma, de otra o de otra, pero es un sistema y se puede entender de tal manera. Por ejemplo, desde lo estandarizado. Podríamos encontrar en distintas ciudades sistemas estandarizados que se repetirían. Eso es lo que dice en un primer momento, ¿no? ¿Qué más? Igual con el segundo ítem que también menciona, o sea, como que tiene una relación, porque habla de partes estandarizadas, pero después como que sigue hablando de los principios y como que tenían esa sociedad, o sea, como lo respetaban. O sea, lo asimilé como un mismo punto. Bien. Sí, dice acá, la ciudad se organiza según una serie de principios generales que están social, cultural y políticamente determinados, ¿no? En la mayoría de los casos se manifiestan a través de claros ejemplos arquitectónicos y urbanos. O sea que hay cosas que pasan en todas las ciudades. Por ejemplo, como decía Martín, en las plazas principales estaban los edificios que tenían que ver con el gobierno y con la religión, ¿no? Eso es algo que existe en todas las ciudades. Esto de lo social, lo cultural y la política están en todas las ciudades. No puede haber una ciudad que no contenga edificios o espacios urbanos que sean para esto. Digamos, la gente se sigue juntando socialmente, políticamente, y para que se junte la gente debería haber un vacío o un lugar de reunión. Entonces, eso es una de las partes que él pone de manifiesto como que es genérico para todas las ciudades. El punto 3, ¿qué dice? A ver si alguno lo lee. Yo no tengo abierto el texto, pero tengo anotado que el punto 3 son flujos cambiantes que se superponen a una plantilla genérica. Bien. ¿Y qué te imaginas eso? ¿Qué podría ser? La ciudad es una relación de flujos cambiantes que se superponen a una plantilla genérica. ¿Qué sería? Como, no sé, ¿puedo decir cualquier cosa? Sí, lo que sea. Como que es algo dinámico, o sea que por ahí hay... No sé cómo decirlo, como que tiene movimiento, que no es siempre igual el movimiento en una ciudad. Bien, dice que hay dos cosas. Está lo cambiante y está lo genérico. Lo genérico es lo que no cambia, pero sobre esa plantilla genérica, que es muy difícil, digamos, que no se destruye, porque es como que, digamos, Kulhas labura también mucho con capas, ¿no? No entiende las cosas de una sola manera, sino que las entiende relacionando una cosa sobre otra. Entonces dice que esos flujos pueden cambiar, pero siempre se van a mantener dentro de esa plantilla. O sea que nosotros, es muchas veces lo que nosotros hacemos, qué sé yo, me imagino en AutoCAD. Nosotros tenemos una plantilla base que puede tener una cuadrícula, que puede tener un módulo, un ritmo, algo que nos permite ir pensando la obra de arquitectura, y sobre eso que es genérico, que es base, nosotros vamos haciendo cosas que a su vez van cambiando, porque vamos metiendo una cosa sobre otra, ¿no? Entonces él dice que hay que entender la ciudad, que uno de los puntos que hay que detenerse es entender que esto cambia, ¿no? Sobre algo que es general, y que no, digamos que no cambia lo genérico, pero sí cambian los flujos, y la manera en que se vive, o que es la manera en que la ciudad se transforma. Me imagino que va por ese lado. Buenas, ¿cómo va? Y te puedo hacer una pregunta, eso me pareció a mí que quizás tendrá algo que ver con lo que habla después, ¿no? De la ciudad, dice al 200%,
O sea, si veo un poco que habla de eso, que es una ciudad que es 100% genérica y 100% personalizada. O sea, que es una ciudad que quizás parte desde algo genérico, como es este sistema que explica, y después a partir de algunos cambios que sean personalizados a dicha ciudad por X motivo, hace que sea también personalizada a la vez. Claro. Y a eso lo llama caos, él. Claro. ¿No? Dice él como que eso genérico más eso personalizado es el caos en el que vivimos, que no es muy difícil de explicar, porque es un caos personal, pero también es un caos comunitario, un caos que pasa en la ciudad. Es como que, digamos, para mí el viaje desde la ciudad romana hacia la ciudad de nuestros días es un viaje que como que va en camino al caos, ¿no? Nuestras ciudades, a nuestras ciudades cada vez le metemos más layers. Que yo, capaz que cuando escribió esto, nadie tenía idea que hoy iba a estar todo tan globalizado y tan, como que es una ciudad smart, ¿viste? Que todo lo que son las redes, las cuestiones que hoy nos permiten comunicarnos de otra manera. Pensemos que hace un año y pico que estamos todos adentro, o que no hemos tenido la posibilidad de salir a la calle, y la ciudad ha seguido funcionando de alguna manera. Yo me acuerdo que en alguna de las salidas, en pleno encierro, qué sé yo, mayo, junio del año pasado, a ir por el centro y no ver ni un auto. Un día me puse a sacar una foto porque digo, no, nunca más va a ser esto así, ¿no? Y la ciudad siguió funcionando, digamos, o sea que esto quizás sea una de las capas que Koolhaas nunca imaginó, pero que en nuestro caso nosotros podríamos estudiar, ¿no? Como la capa esa donde la ciudad funciona, pero el espacio público no es usado. ¿Mm? Y después es interesante en el punto 4 que creo que él, digamos, como tema muy importante, las cuestiones propias de la localía, digamos, de dónde está inserta esa ciudad, y nombra lo topográfico, las condiciones climáticas o culturales, ¿no? Que tienen que ver también con la arquitectura moderna remixada, porque quizá muchos valores de la arquitectura moderna fueron usados en muchos lugares del mundo de la misma manera, y hoy en día hay como una conciencia de que lo moderno debe estar situado en algún lugar, ¿no? O sea, qué sé yo, cuando yo voy a Sierra de la Ventana y veo que el Cerro del Amor al Cerro Ceferino, hicieron una cuadrícula casi como una ciudad pampeana, digamos, y no respetaron nada, y hoy el agua pasa por abajo de las casas, ¿no? Es como que eso no debería ser así. Ahí por ahí las cuestiones topográficas ni se tuvieron en cuenta. Bueno, ¿y después con qué sigue? Ah, perdón, Martín. No, dale. ¿Con qué sigue después? ¿Qué hace él? Así como Kevin Lynch, digamos, hace una enumeración de elementos que tienen que ver más con el funcionamiento de la ciudad, esto del hito, del sendero, del nodo, del borde. ¿Qué hace Koolhaas? ¿Qué es lo que nombra él? Puede ser que hace... Uy, perdón. Dale, dale. Bien. Yo iba a decir que si esto que nombra es como esa plantilla genérica de que habla antes. Claro. Claro. Sí, en realidad arranca nombrando desde que una ciudad romana tiene dos ejes de generación, ¿no? O sea, estos dos ejes, como es Cardo del Decumanum. Claro, eso. Digamos, El cardo del Decumanum. Claro, si uno encuentra esos dos ejes que nombró Martín, y uno encuentra cómo esos ejes tienen un borde y se arma la fortificación, y si en el encuentro de esos ejes con ese borde hay unas puertas y queda dividido en 4 cuadrantes, y uno traza adentro ortogonalmente las calles, empieza a tener el sistema. Sobre ese sistema, él dice, empieza a marcar todo lo importante que generaban esas ciudades.
¿no? Entonces empieza con la basílica, el Capitolio, los templos, el teatro, las termas. Entonces, por un lado, habría que ver si nosotros, me está acabando la batería, si nosotros podemos encontrar algo de eso en la ciudad nuestra, porque la nuestra no es una ciudad romana, propiamente dicha, pero también tiene una plaza Rivadavia con 2 ejes que hacen de crecimiento. La ley de Indias es una transposición, una adaptación del sistema colonial romano. Claro. La ley de Indias con la cual España colonizó América y después los descendientes de esos colonos construimos el resto de las ciudades, básicamente compartimos esa base, ¿no? Más en las ciudades pampeanas, donde la geografía o la topografía no es tan determinante, Sí, y el tema de la cuadrícula viene fantástico. En plena generación del 80, que fue la que realmente transformó el país y la que disparó el país a lo que fue en algún periodo de éxito de los años que le siguieron, se crearon más de 80 ciudades. O sea, La Plata fue como la emblemática, que fue una ciudad creada ex novo como capital nueva de la provincia de Buenos Aires. Pero a su vez, en ese mismo periodo, se crearon alrededor de 80 ciudades nuevas que comparten mucho de estas cuestiones. Bolívar, 9 de Julio, todas esas ciudades de esa época y más o menos están concentradas en esa zona, todas comparten sistemas muy similares, sistema de bulevares cada más o menos 6 cuadras, que definen una especie de macromanzana, una lógica regular de distribución del espacio público, de los edificios públicos, los programas públicos, con lo cual esta idea de sistematizar la ciudad en elementos reconocibles que se puedan diseñar con precisión, que tengan un sentido de ser, que haya ideas de jerarquías, de escala, de monumento, eso claramente lo estamos heredando de los romanos hacia adelante. Los griegos también fueron los que trabajaron con la idea del damero, pero la realidad es que los romanos, en ese momento imperial, ¿no?, que colonizaron medio Europa y medio Oriente, un poco generaron unas líneas de pensamiento tan fuertes y tan, sobre todo, si algo que tienen los romanos es que eran tipos realmente eficientes y efectistas. Claro. Y bueno, muchas de esas cosas se mantienen porque realmente han sido sistemas. A ver, Koolhaas lo que hace con esto, evidentemente, acude a la noción del sistema y a la noción de estos elementos que de alguna manera habla de la genericidad, que pueden ser como repetidos y encontrados en muchos lugares del mundo, sobre todo de la cultura occidental. Pero no hace una transposición estilística ni pintoresquista del modelo romano. Justamente trae el concepto y la idea. Sí, incluso, a ver, de todo esto que nombra, por ejemplo, acá dice, arranca con el tema de la basílica, ¿no? Dice, es un edificio flexible que se utiliza para celebrar reuniones y hacer transacciones comerciales. ¿Qué sería eso hoy? A ver, pues no tenemos una basílica acá, pero ¿qué hay? Lugares donde se hagan reuniones, transacciones comerciales. Yo creo que tenemos en nuestras ciudades. Y para mí podría ser algo así como el mercado central o cuando está la feria de artesanos en el Plaza Rivadavia, también podría llegar a ser eso. Correcto. Un shopping, por ejemplo, También, sí. ¿no? Un shopping podría ser, o qué sé yo, todo el sistema portuario, donde las divisas o las mercancías entran y salen en un puerto como Bahía, que ni siquiera es un puerto para Bahía, es un puerto a nivel país, ¿no? Entonces quizás ahí en la ciudad estaba más marcada como un edificio, y nosotros lo tenemos más diversificado o más
digamos, separando las actividades, ¿no? El comercio, y hasta poder decir, bueno, el comercio de comprar cosas para comer, de comprar cosas para vestirse, de recreación, y después otras actividades que tienen que ver con el tema de las inversiones y otros temas, ¿no? O sea que no lo vamos a encontrar acá en un solo edificio en la plaza. Eso ya es algo que hoy en día quizá lo encontremos diversificado. Pero sí es un elemento que es reconocible hoy día. El Capitolio, ¿qué dice el Capitolio? A ver quién tiene ganas de leer ahí. Bueno, dice, es el templo de la religión, del Estado. O sea que acá tenemos uno que es principal en Bahía Blanca, que sería por ahí la catedral, y después, obviamente, cada barrio también tenía como su lugar, que en algunos barrios de Bahía, por ejemplo, en Pero Villamitre. a eso se refiere con el templo, con el Capitolio de la religión del Estado, o sea, como del... Después habla del templo como el edificio religioso, Está bien. el Está Capitolio como... bien. Que, a ver... Sí, que estaba dedicado a los dioses el Capitolio. sí, porque, a ver, los emperadores eran básicamente descendientes de los dioses y Claro. convengamos que no eran culturas democráticas, sino que había algunos elegidos por los dioses, que eran Claro. ungidos para ejercer el poder y ordenar a la sociedad. Entonces, por ahí no vamos a ver, pero bueno, creo que en definitiva, me parece que lo que habla en esa lógica de establecer como sistemas donde hay edificios que son reconocibles y que son reconocibles en un montón de ciudades, que en la época romana eran esos, en nuestro mundo contemporáneo, como dice Guille, bueno, ¿cuáles serían esos edificios donde uno, si mira la ciudad, uno puede entender que hay algo que es casi como uniforme y que no llama demasiado la atención, que podría ser el tejido urbano común, el de relleno, digamos, los edificios que son poco trascendentes para la ciudad, trascendentes para uno, porque probablemente sea tu casa, la de tu abuelo, la de tu viejo, pero no tienen trascendencia el urbano, y hay otros edificios que son trascendentes y que se destacan sobre el resto. Y que hay una lógica que tiene que ver con los flujos, en cómo disponer los edificios en el territorio y cómo ordenar los flujos para que todas las relaciones que se dan entre los habitantes y esos programas existan. Esos flujos se van a dar por la trama, por el cardo, el decumanu, en el sistema romano. ¿Y tiene algo que ver? O sea, uno podría... ¿Es parecido a lo que dice Lynch o nada que ver? Sí, yo creo que de todas maneras hace un enfoque un poco más abocado a a las interacciones entre los elementos, porque si bien los menciona y son elementos que hoy en día no tenemos, pero sí las funciones son muy similares, es como que en determinadas partes del texto menciona esto. En la página 2, en la página 1, como decía Guilla, hay 4 puntos, y en la página 2 hay 3 puntos, y el último como que me llamó la atención la perspectiva que él le pone, que habla de la ciudad como una caja de velocidades, más que como un artefacto urbano. Es como, habla más de la arquitectura o estos elementos. Me colgué yo. Laureana se quedó, y yo por ahí, hay veces que me quedo también con mala señal. Uy, qué vuelva, porque estaba buenísimo lo que estaba diciendo. Sí. Bueno, ahora va a volver. No, pero dice, en el punto 3 dice, este manual entiende la ciudad como una caja de velocidades más que como un artefacto urbano. Esto seguramente implica entender el potencial de la arquitectura de la ciudad como un agente pasivo que actúa como mero receptáculo de movimientos y flujos. Es como que, como decir, bueno, este edificio, yo hace unos años estuvimos haciendo con el colegio algunas cosas en la Biblioteca Rivadavia, y Jaime Linares me decía, este edificio la verdad fue concebido como una biblioteca, y hoy en día tendría que ser concebido como un centro cultural, ¿no? Donde funcione la biblioteca, y funcione el auditorio, y funcione en una sala de reuniones, y haya
un lugar donde haya todo un sistema interactivo para poder educarse, ¿no? Es como que, bueno, los programas, que es algo que le fascina a Koolhaas, pareciera como que podrían ser reinventados en las estructuras edilicias. Entonces él dice, la arquitectura es pasiva, pero lo que no es pasivo es lo que pasa adentro, que va cambiando conforme cambia el mundo. Es muy interesante eso. Sí, y creo que ahí también o sea, como pone en valor el espacio para los flujos, ¿no? Para que esas cosas interactúen, se conecten, funcionen. Y de hecho, después, si vos prestás atención a la arquitectura de Koolhaas, tanto en sus propuestas urbanas como en sus edificios, es clave eso, ¿no? Entender los sistemas de flujos, entender los programas, las partes y el sistema de flujos. Sí. Y vuelvo a la pregunta, ¿hablan de lo mismo? Chan, bueno, piénsenlo, a ver si hablan de lo mismo. ¿Alguno pudo Es como dibujar? que sería como un manual para entender o para poder explicar eso del lugar donde vos vivís, asumiendo que muchas de las ciudades del mundo fueron conceptualizadas bajo el esquema romano. En un momento dice que todos estos elementos que estuvimos nombrando son los principios básicos de funcionamiento de la ciudad y que también pueden ser modificados dependiendo de lo que decíamos hoy de las condiciones climáticas, de la localidad, de la topografía y la cultura también. O sea, que se pueden modificar. Como decíamos, quizás, ¿qué era la basílica? ¿Que era el shopping? O creo que era la Claro. basílica, ¿no? Sí, sí, el centro digamos, el lugar de transacciones, Claro, traducido hoy en día puede ser otras cosas, digamos. claro, sí, sí. Una bolsa de comercio, no sé, Sí, una sí. entidad. Ujú. Sí, incluso diversificado, Martín, porque vos tenés la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, eh, el mercado de Son frutos. espacios. Sí. Claro, Mm. sí, sí. Bueno, el centro comercial ha sido uno de los programas que ha traído digamos, digamos, la sociedad post-revolución industrial, el tema de ir a un lugar a comprar eso que se hacía estandarizado, digamos, es realmente una clave que por ahí no existía antes. Es bien de la ciudad moderna. Incluso, digamos, qué sé yo, después del 1900, 1920, todas las tiendas, Hoy, las sí, tiendas hoy de puesto calle en crisis. Florida en Buenos Aires, ¿eh? Hoy totalmente puesto en crisis Claro, y pata para arriba. sí, Hoy no se sabe si eso va a existir. De hecho, el problema que tienen los centros urbanos es justamente que todo el sentido del centro, que tiene que ver con el comercio, con esa interacción, con el comercio electrónico, va a claro. cambiar drásticamente y probablemente desaparezca o sea distinto a como lo conocíamos. Sí, ir a comprar a un lugar no va a ser, Mm. claro. Estuve leyendo, ahí porque estamos trabajando con una norma sobre comercio electrónico. Bueno, no existe en el código, entonces, y estaba leyendo un estudio de Barcelona y ellos hablan de que tiene una proyección de que cuando se termine de consolidar el comercio electrónico va a haber un tráfico de aproximadamente 300.000 furgonetas repartiendo paquetes por la ciudad, producto de comercio electrónico. Entonces, todo lo que eso significa. Sí, sí. ¿Cómo lo manejás? Bueno, también se habla del dron, que por ahí capaz que lo va a reemplazar, pero Sí. de alguna manera hay que, lo que antes iba a las personas a buscar, capaz que en el lapso del día, cuando salía el trabajo, de alguna manera más organizada, ahora hay una función específica que es llevar esos paquetes a paquetería que va desde la pizza que te compraste por Mercado Libre hasta el pedido de supermercado. Va todo. Claro. Ahora, Entonces, vos bueno. fíjate, si vos no salís a comprar y no salís a trabajar,
porque está desde tu casa, ¿para qué saldrías? Para recrearte. Digamos, quizá la ciudad esté más vacía justamente para la utilización del espacio público, que ahora está como sobrealzado, digamos, en cuanto a lo que se necesita, digamos. Hace un año y pico que los espacios públicos estallaron porque el único lugar donde podés estar sin peligro a contagiarte es al aire libre. Entonces, realmente la ciudad, de todas las ciudades, ahora estamos trabajando con el Colegio de Arquitectos en el tema de accesibilidad en ciudades intermedias, y justamente pasa eso. Es muy necesario ayornarse para que los espacios sean inclusivos, porque todo el mundo salió a la calle y no estábamos preparados para que eso suceda. Lo hemos visto en Bahía, con todo lo que transforma el Parque de Mayo y con todos los espacios públicos. Digamos, fue necesario y todavía falta un montón, porque realmente hoy todos salieron a la calle a usar el espacio. Bueno, y imagínate una sociedad en la que nadie salga a comprar y nadie salga a trabajar. ¿Para qué salís? Y salir el momento que te queda libre en el día para esparcirte. Estaría genial, ¿no? Que suceda eso y que podamos poner el foco ahí. ¿No? Estaba buscando el año 2000, había hecho un curso con Franco Purini, que había ido a La Plata, y hablaba de la fine de la città, el final de la ciudad, en esa época. Y el flaco tenía unos dibujos de una ciudad utópica, donde eran un montón de casitas individuales, donde las personas vivían aisladas en su casa, las paredes eran megapantallas que elegían vivir en el lugar del mundo que se imaginaban que podían vivir. Había espacio para los grandes edificios, de los grandes programas, de los shopping, el gobierno y esas cosas, y había un gusto de la ciudad donde tenía incluso su propia tumba en la casa, donde el tipo bajaba a un sarcófago y era un año 2000. Claro. Hoy sigue siendo medio utópico, pero lo ve más cerca. Claro. Entonces, Bueno, ¿de qué se trata esto? A ver, nos encanta empujarlos a ustedes a reflexionar, a que ustedes de alguna manera introducirnos estos textos. Me parece que son fundamentales para la carrera, para la disciplina. Creo que sirve muchísimo para justamente producir este pensamiento crítico sobre la ciudad, sobre la arquitectura, sobre la cultura. Pero bueno, esto hay que hacerlo dibujo, o foto, o algún croquis, algo. Entonces, ¿alguno se animó a ensayar algo, a probar algo? Aunque sea un dibujito, algo que haya una foto, algo que se les haya ocurrido. Capaz que vale la pena hacer una composición entre foto y dibujo, o agarrar una foto y completarla, o no sé, usar el Google Earth digamos, ya capaz que el jueves o el lunes hacemos una clasecita de croquis, pero no es lo principal del trabajo, ¿no? La idea es que uno pueda ir poniendo en trazos esto que va leyendo. Vamos, nadie tiró un sketch, un croquis, una raya. Algo. Vamos a poner algo tiene que haber hecho. Martín, vamos a poner una preentrega urgente. Así. Claro. Profe, yo dibujé algo. Sí, Vamos. Muy bien, a ver. Está habilitado para compartir. Así que. No sé si se ve si lo paso. A ver. Ahora Genial. con lo que charlamos se me ocurren otras cosas y algunos tal vez no son lo que yo creía. Me basé más en el texto de Kevin Lynch para buscar en la ciudad. ¿Y qué sería? A ver. Para mí este era como...
Y mojón porque supuestamente lo que decía que los mojones es que no se podía acceder, pero que eran como punto de referencia. Y para mí el Big Six es un punto de referencia importante en Bahía, Y, esa esquina, y por lo para vos, menos. ¿qué es lo que lo La hace ruta punto de referencia? marcada. Yo a veces no me ubico por las calles y tomo, bueno, la esquina del Big Six o la esquina donde está esa casona antigua. Es como, sabes dónde queda, aunque no sepas las calles de Bahía. Por lo menos alguien que vive en Bahía, no sé si un turista podría saber. Eso está buenísimo, Agustina. Mis hijos no saben las calles de Bahía, pero saben llegar a todos lados. Claro, me pasa lo Nosotros, mismo. nosotros antes yo sabía todas las calles, viste que Sí. cambian de Estomba o de Colón, y yo me sabía la continuación de tal calle. Y hoy pareciera que no es necesario, porque vos pones Big Six en el teléfono, en el Google, y vas caminando y no importa por qué calle vas. Y antes importaba por qué calle ibas, ¿no? O sea que ahora hay un reconocimiento de los lugares, por lo que los lugares significan, y no hay un posicionamiento de que yo voy a tal lugar, porque tengo que llegar a un punto determinado que es la confluencia de dos calles. Eso es Claro. muy Una cosa interesante. más, ¿se ve si paso de foto? A ver, Sí, dale. a ver, bueno, respecto del Big Six, a mí me parece que si lo que vos querés contar es que el Big Six es un hito o es un mojón, por lo que significa, al no ser que en la arquitectura haya algo que es un edificio singular y es hermoso, todo lo que quiera, pero con ese dibujo yo no leo o sea, leo que es un edificio muy bonito, un lindo dibujo, muy lindo dibujo, pero no entiendo lo que vos querés comunicar que es un hito y por qué es el hito. Capaz que por ahí te vale otro tipo de recurso gráfico para contar eso que vos estás queriendo contar. Me parece que una perspectiva, por lo general, te va a contar una situación espacial, te va a contar algún detalle arquitectónico, te puede dar alguna idea de alguna atmósfera que se genera en el espacio por la cantidad de gente, por la escala, por el nivel de iluminación. Pero capaz que contar eso que vos digo, porque es importante aprender a encontrar cuáles son los recursos que mejor cuentan lo que yo quiero contar. Entonces, me parece que es un dibujo muy lindo, puedes hablar otras cosas de esto, que puede ser un edificio singular, una forma singular de construir. Fíjate que esto que hablábamos, ¿no? de esos edificios, nosotros tenemos una ciudad que se construye con un edificio al lado del otro, una manzana. Y esto es otra forma distinta de construir la ciudad. Entonces vos por ahí capaz que acá podés hablar que está bien, no está en los textos, pero me parece que este dibujo te puede hablar un poco más de eso. ¿Se entiende? Sí, o entender este edificio como una unidad, ¿no? Como una unidad, porque este edificio arma una pequeña manzana. Entonces, si uno entendiera que esto es una unidad, podríamos, capaz que a ese dibujo, agregarle algo, ponerle otra imagen que nos dé otra idea de que no quisimos solamente dibujar la arquitectura, sino que esto responde a algo. Si yo acá hago la plantita de cómo está ubicado ese edificio, o sea, si vengo, a ver, creo que esto decís, Martín, no sé, si este es el mercado central, y esto es el Big Six, y esto es la cuadrita donde está el Gambrinus, y acá está la plaza, uno podría remarcar de alguna manera este elemento y poner en el mismo gráfico esto de acá, y poner Big Six y anotar esto como una unidad, y es lo que permite reconocerlo o mostrarlo intencionadamente de esa manera. Exacto. Y hasta incluso animarse por ahí a hacer composiciones hasta a veces ilógicas o medio surrealistas, donde capaz que, no sé, me imagino algo, ¿no? En una trama, ¿no? Que puede ser una trama bastante, estoy buscando con el mouse y va a salir cualquier cosa, a ver, un elemento distintivo que nos dé alguna idea de la trama, esto que viene así, ¿no? La vía que viene así medio como en diagonal, tenemos la trama, las calles que vienen así, y que capaz que en este pedazo, justamente como dice Guille, es una manzana un poco atípica, no sé, dibujás como la singularidad de esa manzana,
no sé, que tenés a ver, tengo la placita que tenés por acá, está como por el medio, y capaz que te agarrás un pedazo de ese edificio y te lo dibujás como en una, no sé, una representación sintética, ¿no? de algún dato arquitectónico que lo hace como singular a ese edificio, con algún color que es medio característico de eso, y después el resto de la arquitectura se define, ¿no? como una cosa más anodina, y capaz que identificás por ahí, no sé, capaz que otro edificio que es singular, que no sé, capaz que es, no sé, por decir algo, el Palacio Municipal con su cúpula, y capaz que identificaste el teatro por acá. Entonces, en un gráfico, que parece una perspectiva, donde tenés todo como mancha y como textura, como tejido, lo que es anodino para la ciudad, pues en un único gráfico identificaste los hitos, porque importa más, como vos estás hablando de que estos hitos tienen que ver con el significado más que con lo arquitectónico, importa más por ahí mostrarlos de ese tipo. Y este dibujo podría usar para contar otro tipo de cosas. O capaz que es la referencia, ¿no? En esto, pones el dibujito acá al lado, Claro. como para demostrar que la arquitectura de ese edificio además está determinada por esto, que se posiciona, que está suelto en la manzana, porque parece que todo conspira de alguna manera para que ese edificio tenga valor. El Big Six, porque es un lugar de comida que es reconocible por ustedes, y porque aparte está puesto de una manera que está sueltito en la manzana. Sí, tal cual. Me parece bien eso. Como también hay otros edificios que están sueltos en una situación como edificio exento, que es el teatro, pero ya no está inmerso en cuatro veredas, sino que el teatro tiene su espacio público al costado, ¿no? Y como todos estos edificios que están en esta manzana coronan o encierran el vacío de la Plaza Lavalle. También por ahí es otra cosa a destacar, y quizá esas manzanitas que son atípicas formen parte de como un pequeño distrito que podría ser reconocible. Entonces ahí vamos metiendo distintas situaciones de lo que fuimos leyendo de Lynch. Sí, y hasta podrías hacer, digo esto como, me parece, diferentes formas de abordar los análisis. Nosotros dimos un sector, pero por ahí a vos te interesó esta manzana en particular por todas estas cosas que tiene, y decís, bueno, y hacés capaz que en esa manzana un análisis de lo que dice Lynch y de lo que dice Kulja, porque tenés todo ahí, no hay duda que tenés todo. Creo que te falta el templo nada más, y habría que ver dónde tenés alguno medio cerca, capaz que alguna iglesia medio singular. Pero capaz que agarrás un pedacito y haces un análisis más exhaustivo de eso, que eso vale también. Nosotros mismos decíamos de intervención como para acotarlo un poco, y sobre todo en esta lógica de entender que la ciudad está formada por sistemas, redes, edificios singulares, edificios comunes o tejidos, que puedan encontrarlo fácil, si no se va a volver medio inabarcable. Entonces lo acotamos por eso. Entonces capaz que, pero no quiere decir que tenga que exhaustivamente recorrerse todo ese sector. Vos podés agarrar un pedazo, hacer un recorte que te interese por algo y ubicar ahí los elementos que a vos te interesan. Sí. O por ahí con algún recurso gráfico, qué sé yo, por decir una pavada, ¿no? Pero digo, en rojo voy a reconocer lo del texto de Lynch, y en verde voy a reconocer lo del texto de Kuljas, y cómo convives esas dos visiones dentro de un mismo sector. Entonces capaz que un mismo edificio es rojo y es verde, porque tanto lo puedo enmarcar desde la lectura de Lynch o la lectura de Kuljas. Pero bueno, acá hay que, a ver, lo que tienen que hacer también es mirar mucho cómo se representa, ¿no? Hay un montón de libros, de páginas, maneras de representar. Andrés mostró, por ejemplo, el otro día en la teórica, unos dibujos que habían sido premiados en Japón, que tenían colores, que se mostraban bueno, por ahí encontramos alguna manera que nos parece atractiva en alguien que ya haya hecho laburos de este tipo, y podemos nosotros ponerle esa misma impronta a un trabajo nuestro. Eso no es copiarse, justamente buscar recursos gráficos que hoy están a disposición de cualquiera. Así que podemos ahí les tiré en el chat. No sería como un caso más particular, porque yo no entendía bien por qué es un hito, porque en un primer lugar el edificio se construye con otra función que la que tiene ahora. Claro. Entonces,
Me estoy confundida con eso. No, Nosotros está tenemos muy que bien. tomar los edificios que se crearon como hitos. Es que, un poco lo decíamos, hay cosas que pueden ser muchas cosas a la vez. Nos interesa, a ver, y hay cuestiones, acá el tema de que Agustina presentó esto como hito es por una lectura contemporánea y que tiene que ver con el uso, ni siquiera con la arquitectura. Entonces, vos por ahí, Abril, estabas concentrado por ahí en algún hito que era más formal, arquitectónico, morfológico, que puede ser, como decía Guille, el mástil de frente al teatro, el mismo teatro, no sé, a otra escala, para mí, tengo un dibujito hecho por ahí, medio ridículo, el edificio que está pegado a la catedral, se llama edificio Caviglia, tiene una antena, que era la antena en la cual Telenueva transmitía, y si vos te alejás de la ciudad, esa antena la reconoces, sobre todo venís entrando por Sarmiento y ves esa antena como que es, Claro. y el que conoce, bueno, vaya, que eso está en el centro, si tenés que ubicarte para ir al centro, pispeás la antena esa, y vas a llegar al centro. Porque este Ponele, justo sería como un ejemplo de que se construyó para otra cosa y después se renovó para adaptarlo a una actividad actual. claro. Sí, Y La a ver, forma ponele iría que, muy de la mano con la función que tiene ahora. ponele que sí, antes era solo hotel y ahora es planta baja, gastronomía, después hay como oficina y después hay habitaciones. Y bueno, podríamos de alguna manera entender que la arquitectura, digamos, bajo el pretexto de que hay un edificio que fue lo que fue y que ahora, digamos, fue reversionado porque la actividad que hoy necesita es de capa sobre capa y un edificio puede alojar varias actividades, cuando antes era una sola actividad. Porque abajo había un restaurante, pero un restaurante exclusivo del hotel, ¿no? Y Claro. ahora resulta que está la empresa emblemática de Bahía Blanca de hamburguesa, que le compitió a todo porque es una marca bahiense. Entonces, ¿cómo no va a reconocer a Big Six? Si es de Bahía y le compite a cualquiera. ¿Mm? Entonces, esa puede ser una de las maneras, ¿no? Pero bueno, no puede ¿vos quedar solo en esto. qué te habías imaginado, Abril, como hito? ¿O qué era lo que...? No, yo lo veía más por ese lado que por hito, sino cómo se adaptó por ahí esta arquitectura a actividades más actuales. Ok. Cómo se logró Igual, reformar el lugar. para ordenarnos un poco, porque si no vamos a terminar hablando de cualquier cosa, tratemos de enfocarnos en los temas y los conceptos de los textos. Después vamos a tener tiempo de charlar sobre todo cuando la semana siguiente veamos a Gordon Cullen y las cuestiones más perceptivas del espacio urbano, ahí sí vamos vale más la mirada de cada espacio urbano en particular, fuera de la lógica del sistema, fuera de la lógica de alguna tipificación. Ahora tratemos como de concentrarnos en esta parte, más que tiene que ver, veamos, sendero, borde, hito, mojón, barrio, veamos los elementos de la ciudad romana, a ver si podemos descubrir y si hay una posible transposición entre eso y esto. Bueno, ¿qué más? Agustina, ¿tenías otros dibujos más para mostrar? Tenías uno ahí del Sí, monumento al lado del teatro. Sí. El amigo Garibaldi. Y acá es cuando empecé a preguntar, tratar de explicar a personas que conocía de Bahía qué era cada cosa y preguntarles qué pensaban ellos que en Bahía podían ser esas cosas. Esto la mayoría me dijo que sería un mojón, pero tal vez yo y las personas como más de mi edad no lo reconocían tanto, o sea, no les llamaba tanto la atención. Tal vez llamaba más la atención el mástil de enfrente del teatro, o el mismo teatro, antes que esto. Pero bueno, yo Bueno, pues salí está y dije bueno. varias A cosas. ver, está bueno. A ver, me parece que esto de incorporar la mirada de otros está bueno también. Ver que la ciudad no todos la miran de la misma manera y no todos la perciben de la misma manera. Sí, este es un monumento muy reconocido por la colectividad italiana, ¿no? Porque capaz mucha gente no sabe ni quién es el del sombrero ahí en alto, ¿no? Pero la comunidad italiana, sí, obviamente, todos lo saben. Bueno, la comunidad italiana porque es más viejo, ¿no? La comunidad italiana joven capaz que tampoco tiene idea.
¿Cómo hiciste estos croquis, Agus? ¿Hiciste por fotos? Sí, de foto. Con fotos, Fui, bien. saqué fotos y después los dibujé más tranquila porque si no tardo mucho. Está bien, está bueno. Bien. Está muy bien. No importa, a ver, es un ejercicio. Así que Claro, mientras más practiques de eso, como dice Guille, haces un dibujo por día en el año, hiciste Claro. 365 dibujos. En algún momento claro. te van a salir mejor. Sí, sí. El dibujo está bien, está bueno. Está muy bueno. Lo que vas a adquirir con la práctica es un tipo de detalle, alguna técnica, hacerlo más rápido. Claro. ¿Y Este eso qué es? es una parte de la plaza. ¿De la Plaza Porque en una Rivadavia? parte, sí, Bien. porque en una parte decía que a veces las sendas están más marcadas por árboles o bancos o elementos que las marcan, o sea, que visibilizan más que son sendas y que van a un punto, y por eso dibujé esto, pero ahora tal vez después de lo que charlamos y pensando en esto de que las sendas llegan a nodos o a veces son caminos que conectan, tal vez no sé si está tan bien ir por ahí. A mí me parece que sí, y está genial esto que hablaste de qué es lo que define a la senda como espacio. Uno puede hablar de la senda, sí, cualquier lugar que va de un lugar al otro es una construcción teórica, pero acá me parece de entender que el alineamiento de los árboles y la escala en la cual se van repitiendo los árboles, eso te define una calidad de senda. Me parece que eso tiene un nivel de percepción del espacio que está buenísimo. Claro. Y de vuelta, yo creo que si agarrás la plaza tiene como 4 hectáreas de superficie o más, con lo cual más que plaza es un parque. No, Guille, ¿cuánto tiene? ¿Vos Sí, la sí. habías medido? Sí, son 4 hectáreas y aparte, a ver si alguno sabe cuántos árboles hay en la Plaza Rivadavia. El que más se acerca. No, pero a ver, porque es una pregunta que uno, viste, pasó 1000 veces por una plaza. ¿Cuántos árboles tiene? A ver, que alguno tiene un número. No importa si le erran, si se pasan, si quedan abajo. No importa. 301. 301, bien. Uno, el que está al lado del Monumento de Rivadavia, y como 300 más atrás. Como 300. 1001, y uno delante y como 1000 atrás. Sí, Bueno, tal cual. tiene 600 y pico de árboles. Ya, me quedé corto. Y vos decís, ¿viste dónde? Y hay 600. Solamente hay casi 200 árboles en el perímetro de afuera de la vereda, la que da contra la calle. ¿Entendés? Y después tenés todo el perímetro borde interior. Y después tenés todo lo de adentro. Entonces, ¿es una locura? Y no sé, porque son 4 hectáreas. Y bueno, y si vos agarras esas 4 hectáreas, tranquilamente le puedes hacer este análisis de todos estos elementos, sobre todo los de Lynch, está ese espacio. La senda, el nodo, el hito. Claro. ¿Y por qué es importante que haya árboles en una senda? Porque te agarra enero con 40 grados y vos querés estar a la sombra. Y caminar por una senda a la sombra es distinto a caminar por una senda al sol con 40 grados. Vos vas por la Carrindanga a las 12 del mediodía con 40 grados y te morís. Y cruzás la plaza y siempre estás casi en sombra, a no ser en la parte del centro donde está. Entonces, digamos, eso es lo interesante de la percepción que uno tiene de un lugar. Más allá que los árboles alineados generan una senda, aunque no haya cemento, ni asfalto, ni pavimento. Yo puedo caminar al lado de los árboles, puedo caminar al lado de un alambrado en un campo, puedo caminar al lado del borde del agua en la arena, porque en realidad yo necesito algo que me indique el camino, ¿no? Entonces la llegada del agua en el mar es, si quiero mojarme los pies o no me quiero mojar, esa es la senda. Y en verano será la sombra. Che, y ¿por qué no pusiste el centro de la perspectiva en el centro de la hoja? ¿Querías mostrar algo en particular o porque te quedó? ¿Por qué no puse qué? El centro del punto de fuga está desplazado, no está en el centro de la hoja. Entonces, toma más valor el árbol que el camino. Sí, Claro. sí, para remarcar los árboles, como esta Ah. sucesión de árboles que va al punto de fuga, al igual que la senda.
Claro, bien. ella hizo una perspectiva de este tipo, ¿no? Ahí. Entonces voy a mostrar menos esta pared que esta donde están los arbolitos. Ahí, cuando lo pones a un costado es porque querés mostrar los árboles, está perfecto. Aunque lo haya hecho inconsciente, está muy bien. Porque según cuando uno saca la foto, ahí sabe lo que quiere mostrar. Cuando uno hace el croquis, a veces no logra decodificar el proceso de armar la perspectiva hacia un lado o hacia el otro, y depende de dónde está el punto. Está muy bien. Sí, es importante, sea el croquis, sea dibujo, o sea, traten de pensar qué es lo que quiere mostrar y cómo lo muestro. Entonces me parece que acá, si tu idea era justamente hacer énfasis en el árbol, fantástico, está bien, era eso. Vale más el árbol que la senda. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más? Perdón, ¿vos tenías más dibujitos, Agus? Sí, tengo algunos más, pero si alguien más quiere seguir. Eso, después fíjense a ver también, encontrar una forma como de contarlo, ¿no? Porque si vos pones todas las imágenes sueltas, va a costar más identificar que si vos por ahí eso capaz que lo asociás con una plantita y algún croquis, la perspectiva con una croquis en planta, dónde está ubicado, qué es lo que querés mostrar, que no sea un párrafo de un texto diciendo acá quiero, con 2 o 3 grafiquitos simples, de dibujo de línea Claro. nomás, algún color, como ayudar a complementarlo para tratar de comunicar mejor la idea. Bien. Bueno, muy bien, Agustina, bárbaro. Bueno, Bueno, ahí que vi esa bandera del teatro. Sí, creo que la bandera del teatro, ¿no? sí, sí, pero como eso ya la habían nombrado. Bueno, pero también fíjate a ver, cuando la vas a mostrar, a ver, uno pues sabe, o porque estuvimos charlando, me imaginaba que era para eso, pero si no hubiésemos tenido ninguna conversación, es una bandera que no sabe dónde está. Si voy a dibujar la perspectiva mostrando algo del teatro, más allá que es más difícil la perspectiva, pero aunque pongas algún detalle que puede ser la pantalla, iba a ser más fácil relacionar la bandera con el teatro. Voy a hacer ese dibujo y ya sabías que era la bandera del teatro. Dale, gracias. Y después, si eso lo complementas con un croquisito en planta, toda esa situación urbana, la avenida, el edificio que está en la esquina, que tiene una implantación muy particular, el teatro, cómo llega todo eso, yo creo que eso también ayuda a entender la bandera como hito. Porque seguramente esa bandera, si estaba al lado del teatro, tenía menos trascendencia que donde está. Entonces me parece que la posición en la cual está, me parece que también habla de cómo refuerza la idea de hito. Y esas son las cosas que nos interesa que ustedes reflexionen a través de la teoría y a través del dibujo. De entender los diferentes elementos que componen la ciudad, cómo se organizan, cómo juegan en la idea de la construcción del espacio y la ciudad, porque recordemos que acá lo que nos interesa no es una materia de planeamiento urbano, es una materia de exploración espacial y morfológica. Mirá, Martín, les voy a compartir un trabajo que hicieron. A ver si se ve. ¿Se ve ahí? ¿Lo ven eso? Sí, se ve. Bien. Bueno, este es un trabajo que hicieron 8 maneras en las que podemos mejorar el diseño de nuestras calles para protestar, ¿no? Entonces, hay como fotos intervenidas, ¿no? Con personitas paradas. Hay fotos perspectivas desde arriba, que están hechas como en carteles. ¿Sí? Hay texto como diciendo esto es lo que queremos decir. Fíjense qué buenas que están estas perspectivas, que por ahí pueden ser aéreas, ¿no? Cómo va entendiendo el espacio para protestar. Incluso decía como que a veces tendría que haber puentes entre los edificios para poder protestar desde los puentes. O sea, más allá de que esto por ahí sea una locura, pero está muy bien presentado como idea de cómo mostrar las cosas, ¿no? Se puede protestar en los carteles, ¿no? Entonces, bueno, hacían todo un trabajo sobre eso.
Me encantó cómo está contado el laburo. Buenísimo. Con una gráfica, con un color, con intervención de fotos, pero a su vez hay croquis, porque esto es un croquis. De una foto intervenida, ¿viste? Lo guardé este artículo porque me vino bien para algunas cosas que estuve haciendo y eso. A veces uno lo tiene muy a mano y no encuentra la manera de mostrarlo. ¿Mm? Bien, dejo de compartir. Bueno, son las 20, Martín. Diríamos Ok. que para la próxima leamos Ah, los otros 2 textos y ya vengan con algún pero trabajito. perdón, habíamos dicho, la próxima corregimos estos dibujos. La semana que viene encaramos lo de los otros. Ahora, siguen leyéndolo, pero Porque era una semana, me está parece bien. una semana un texto y otra semana otro texto. Bueno. Una semana un par de textos y la otra semana el otro par de textos. Digo, como Sí, para bien, bien. hagan croquis, traigan para mostrar algunas ideas. Me parece que valió, gracias a Agustina, porque sirvió para charlar de cosas. Si ustedes no traen, nosotros no tenemos, es difícil charlar en el aire y queremos charlar sobre los dibujos de ustedes, no sobre Bien. otra cosa. Así Buenísimo. que, y gracias a los que leyeron el libro y participaron y se coparon y contaron sus inquietudes, la verdad que suma. Bueno. Che, en la semana les paso bien la lista oficial que tengo. Sé que se agregaron algunos, así que por ahí les paso el Excel para que se completen los que faltaban. Y ahí les había puesto en el chat un sitio, está en Instagram, yo lo sigo, me encantan, o sea, hay veces que salen dibujos muy lindos, se llama Act of Mapping. Van a ver un montón de manera de lectura, los mapas, la ciudad, está Lo bueno. voy a buscar. Buenísimo. Bueno, En Instagram. nos Una vemos. pregunta. Sí. Este trabajo es individual, ¿no? ¿O es con el grupo ¿Sí? de A2? No, es individual. Ah, listo. Gracias. Bueno, nos vemos. Chao, Martín. Chau, Chao. chau. Gracias. Adiós. Gracias.